no es la gran cosa en realidad. No es la gran cosa hablar de homotesia. ¿Ok? La homotesia no es más que un poco comentar acerca del concepto de amplificar vectores. ¿Ok? Vamos a tirar un recuerdo bien interesante para que usted lo tenga en mente. Un recuerdo de una propiedad de vectores que hay que tenerlo en mente. Si nosotros tenemos un par x, y, un vector en R2 y, y un coeficiente lambda en R, entonces vamos a tener la siguiente propiedad. Entonces la propiedad que vamos a notar es que si tú haces lambda por el vector xy, vas a tener igual al vector lambda por la primera coordenada, como lambda por la segunda coordenada. No se te puede olvidar. Gracias, NaxHaps, ese pit panita. Ese un montón, mi rey. Gracias por ese apoyo al canal. Digamos. Profe, Motesia es con C. De veras. Agradecido. ¿Bien? Bueno, recordando esta propiedad, demos un ejemplo para que nos acordemos bien. Si tenemos, por ejemplo, 5 por el vector 2,1, esto no es más que 5 por 2, 5 por 1, y esto no es más que el vector 10,2. ¿Ok? Ah, si tú multiplicas una constante por un vector, va a cambiar un poco el formato del vector. ¿Ok? Aquí yo quiero dar un par de observaciones con respecto a esta propiedad. Quiero anotar un par de observaciones bien interesantes que nos pueden ser bastante útiles. ¿Ok? Vamos a considerar el vector 2, 4, ¿ok? Ah, es 5, ¿verdad? 5 por 1 es 5. Vamos a considerar este vector que está acá. Sí, disculpen, Javier. Discúlpenme, gente. Oye, no va a ser la mejor clase del mundo, pero hay que hacerla. ¿Ya? Consideremos este vector que está acá. Y si nosotros miramos en orden, fíjate que este tiene coordenadas 2, 4, ¿ok? Entonces, acá yo voy a tener un vector que va a tener coordenadas 2,4, ¿ok? Es el vector X y el vector Y. ¿Ok? Vector X, vector Y. Y ahora quiero que notes lo siguiente. Observación. ¿Cuál es el vector 2 por 2,4? ¿Cuánto da el vector 2 por el vector 2,4 por el vector que ya tengo aquí? Fíjate, esto me daría el vector 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Fíjate que lo que está pasando es que ahora este vector que yo tenía acá, si lo multiplico por 2, me va a quedar aquí, en el 2,4,8. Fíjate que al multiplicarlo por esa constante, el vector se agrandó. Eso es lo que quiero que te quede en mente. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué pasa si al vector 2,4 lo multiplico por un medio? ¿Qué me queda? Si lo multiplico por un medio. Recordarnos esas cositas. Recordarnos estas cositas. Un medio por 2, 1. Un medio por 4 nos va a dar el vector un medio. Toma. Muchas gracias, Xiomar, por esa sub con Prime. Agradecísimo por gastar este sub en este humilde canal. Espero que disfrute mucho el contenido, que le sirva para prepararse para la PTU y que sea una persona exitosa. Disfrute los emotes y disfrute el mejor contenido para entrar a la universidad y a la carrera que usted quiera. Recuerden que si llegamos a los 140 subs va a haber un segundo sorteo de Arduino. ¿Cómo lo hizo? Rubén Pedrero. Ningún problema, compadrito. Mire, fíjese que aquí yo tengo que hacer este producto, ¿ok? Yo le explico, no tengo ningún drama en explicarle. Fíjate que esto, el producto ya tenemos claro que es multiplicar coordenada a coordenada. Entonces me queda un medio por 2 y un medio por 4. Aquí fíjate que yo puedo simplificar porque esto es la mitad de 2 es 1. Y la mitad de 4 es 2. ¿Ok? Bien, ahora quiero comentar otra cosa. Fíjate que aquí si lo grafico me va a quedar este vector que está acá. Fíjate que el vector se achicó. Cuando lo multipliqué por un medio, se achicó el vector. Quiero que lo tengas en mente. Ahora fíjate qué pasa si lo multiplico este compadre el 2,4 que estábamos mirando acá, lo multiplico por menos 1. Vamos repasando, Connie. Ya vamos a entrar a la homotesia. Vaya participando tranquilamente. ¿Cuánto me da menos 1 por el vector 2,4? Recuerden que esto multiplica coordenada a coordenada. Ese es como el tip que les puedo dar. Multiplica coordenada a coordenada. Menos 2, menos 4. Perfecto.
¿Está bien? Un segundito. Ya. Entonces fíjate que esto te da este vector y si lo grafico, fíjate que es el mismo vector que está acá, pero con coordenadas negativas. Fíjate que básicamente se hizo una reflexión con respecto al origen. Se reflejó el punto con respecto al origen. Y me quedó el menos 2, menos 4. ¿Ya? Eso es lo que tienes que tener en mente. Estas son las cositas que quiero que te queden un poquito más claras. Entonces, ¿se dan cuenta lo que está pasando? Fíjense que lo que está pasando es que si yo tomo un vector y lo multiplico por algunas constantes, lo único que obtengo es una recta. Pero dada la constante que yo tome, va a ser el cambio que le voy a hacer al vector. ¿Ok? Entonces, vamos a anotarlo como una observación. Entonces quiero que ustedes vayan anotando y se den cuenta. Primero, si la constante es mayor que 1, entonces, ¿qué pasa con el vector? ¿Qué pasa si a un vector lo multiplico por un número mayor que 1? ¿Qué le va a pasar? Se amplifica, se agranda. ¿Ok? Ahora, si tomo un lambda menor que a 1, entonces, ¿qué le pasa al vector? Tomo un lambda que esté, básicamente en esto lo que estoy diciendo, un lambda entre 0 y 1. Un decimal. En ese caso, disminuye. Como lo pasó acá. Cuando lo multiplicamos por un medio, se contrajo. Se contrae así. Barra disminuye. ¿Sí? Esos dos comentarios quiero hacer. Además, si lambda es igual a menos 1, toma. Lolex, muchas gracias por esa panita. 4 meses con nosotros ya. Qué agradecido. Qué cosa más buena. Ustedes me están subiendo el ánimo. Me están subiendo el ánimo. No lo tengo bajo el ánimo, sino que estoy lateado. Estoy como. Estoy estoy lateado. Ah, una serie de sucesos me lateó un poco. Pero ya mañana voy a estar mejor. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. O si no, me quedo jugando con Manuel y Paz. Me sirve, ¿eh? Ya. Vamos. ¿A qué hora el partido? A las 9, ¿no? Muchas gracias, Noemit, por esos 15 vitazos. Gracias un montón, Noemit. Muchas gracias. Estoy viendo los sorteos por si acaso. Ya quiero mandarle los Arduinos que he estado muy en otra. Muy en otra. Estas 2 semanas he estado muy en otra. Pero ahora sí quiero hacerlo mejor por ustedes. ¿Ya? Vamos. Si lambda es igual a menos 1, entonces, ¿qué le pasa al vector si yo lo multiplico por menos 1? Entonces se refleja con respecto al origen. Con respecto al origen. ¿Ok? Profe, si mi cuenta de Twitch no está vinculada a la del Discord, ¿cómo meto la clase de sub? Tienes que ser suscriptor y vincular la cuenta. Si no sabes cómo vincularla, es grabación vincular. Ahí está. Bien, entonces eso es lo que quería recordar y ahora vamos con la definición de homotesia. ¿Ok? Homotesia con respecto al origen. Sí, estos apuntes los subo al Discord. ¿Sí? Bueno, si no sabían, les muestro rápidamente. En el Discord tenemos acá, muestro, está el Discord. Aquí hay una parte donde dice matemáticas geometría, que es el plan que estamos teniendo acá. Y ahí están los videos y el drive del apunte. Te metes aquí y ahí está el drive del apunte si lo quieres pasar a mí. No son 125 páginas, simplemente que son 125 páginas más cositas en blanco. Está todo el apunte de geometría. Todo más o menos ordenadito para que usted vaya
Vaya a mirarlo con ejercicios resueltos, con cositas paso a paso. Todo para usted. Todo para usted. Dice, el balacera, ¿cómo está, panita? Eres un ídolo, te lo creo todo. Estaba loreando y te banco todo el rato. Sorry por interrumpir la clase. No, muchas gracias, Bala. Agradecido. Un gusto por pasarse. Ya, entonces, de verdad, un gusto por pasarte por aquí. Entonces, bueno, acá está el Discord, aquí tenéis las clases. Si eres suscriptor del canal, tenéis derecho a las clases particulares, porque ¿cachai? Aquí está la clase de subs, donde mandan dudas, nos juntamos, lo resolvemos aquí. Tú dices que a la mención de química también se va a abrir el plan de química. Así que a todos los panas que quieran prepararse así full, así como que quieran nacional, pensando que les quedan 56 días, ahí está. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué pasa, Cristóbal? ¿Qué pasa, Mod? ¿Pasó algo malo? Ok, cuando el Mod habla es porque algo pasó. ¿Qué pasó, Chris? ¿Pasó algo? Ah, toma. Hay que hacer algo con respecto a la gente que manda pruebas en el DC. Hay que conversarlo. Toma. Sí, tenéis razón. Buena, Dari, ¿cómo está, manita? Bienvenida. Gusto. Buena por acá. Sí, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Sí, porque la gente. A ver, porque si yo me meto al chat de acá, sí, pues, o sea, está en las reglas, o sea, no se hacen pruebas. Pero nos falta el que manda pruebas. Por ejemplo, esto es prueba, ¿cachai? Esto es prueba. Prueba por donde lo veáis, ¿cachai? Visto aunque sea con nota sumativa. Es una evaluación. Toma, vale. Muchas gracias por esa sub con Prime, por gastar esa sub en este humilde canal, vale. Se agradece un montón, panita. La verdad que se agradece un montón. Pero esta gente que quiere que le hagamos las pruebas, menos mal que básicamente estamos bien atentos y no se las hacemos, po. Pero hay que hacer algo. Ahí le mandé algo para que le haga una sonrisa. Hola. Tú van directo. Hay que ver qué hacer. Tenemos que planear qué hacer. Pero vale, de verdad, muchas gracias por esa sub con Prime. Ah, toma. ¿Cuál es el botón de esto? Yo tenía un botón. Yo tenía un botón para esto. Tenía un botón para esto, pero se perdió. Ahí está. Toma. Ahí está. Se había olvidado cuál era el botón. Se había olvidado cuál era el botón por eso. Mira, tenemos una donación de Galaxy Black que dice para que se compre un completo por parte del señor Galaxia que nos donó por Flow. Muchas gracias por esa donación, 3.000 pesitos. Muchas gracias por apoyar. ¿Verdad? Muchas, pero muchas gracias, Fanita. Se agradece un montón. De verdad, muchas gracias por ese apoyo al canal. Y vamos a invertirlo bien. Siempre todo esto lo invertimos en el canal, ¿ya? Espero que con eso lo haya cerrado, que estoy como un poco aguja. Ya. Dice, profe, ¿cómo puedo juntar dos bar plots distintos? Saludos, soy sub. Pero no eres sub, po. No te veo el eslogan. Pregúntale al Discord, porque igual si son bar plots, si no es prueba hacer dos bar plots, eso no es tan malo, ¿ya? Bueno, sigamos. Homotesia con respecto al origen, ¿ya? Agradecido por los comentarios, agradecido por la sub, agradecido por toda mi gente. Así que vamos a volver donde quedamos. Homotesia con respecto al origen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Ya? Imagínate que la homotesia con respecto al origen no es más que amplificar un vector por una constante. Entonces, diremos, diremos que el resultado de aplicar una homotesia con respecto al origen en una razón, coloquémosle lambda, a un punto x, y, viene dada por, y no me van a creer que la matesia con respecto al origen no es más que lambda por el vector xy. Eso es todo.
Fíjense que aplicar una homotesia con respecto al origen no es más que multiplicar el vector por la razón. No es más que eso. No es más que eso. De verdad no es más que eso. Lo que hicimos recién, exactamente. Imagínate, voy a buscar acá una pregunta mientras les voy a dar un ejemplo. Voy a buscar una pregunta del Dembre. Voy a darle un ejemplo. Voy a darles un ejemplo. ¿Ya? Eh, al punto 3,4 se le aplica una homotesia de razón 3 con respecto al origen. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto resultante? Escríbanlo en el chat. ¿Cuál es el punto resultante? Sí, pues no, hay homotesias que no son con respecto al origen, eso estamos claros. Partamos por la fácil. Partamos por la fácil, ¿ya? Vamos por la fácil, ¿ya? Claro, no, tampoco es tan complicada. Vamos, ¿cuánto da? El resultado no es más que 3 por el 3,4. Es decir, el 9,12. ¿Y eso es todo? ¿Difícil? ¿No era difícil? ¿Era fácil? ¿Era peludo? A ver, ando buscando el de... Tengo el ejercicio... Esta es claro. Esta es claro. Vamos con esta preguntita. Vamos con una pregunta tembre. No, todavía no. Sí, sí, esta la pueden hacer. Creo que la pueden hacer. Si esta no es complicada, ni siquiera tienen que hacer cálculos. Vamos. Ni siquiera tienen que hacer cálculos para esta pregunta. Vamos. Vamos a tirarle una encuesta. Darle unos minutitos. Dele. A, B, C, D, E. 2 minutitos. Vamos. Vamos. Vea cuál cree que usted que es la respuesta correcta. Buscan el DEMRE. Si no saben, si usted escribe en el chat exclamación modelo, ahí lo que va a tener el modelo DEMRE. Vamos a buscar alguna en el modelo DEMRE. Vamos a buscar alguna en el modelo DEMRE. Voy a buscar alguna en un modelo DEMRE. Están los modelos DEMRE, modelo prueba matemática. A ver, mientras ustedes piensan cuál es, yo busco algún problema. Vamos, vamos a leer acá. El chat un poquito. Tío, ¿los ensayos de Proust tienden a ser más difíciles que el modelo? Sí, sobre todo los del PDB. ¿Ya? Los del PDB suelen ser un poquito feos. ¿Ya? Los de Pedro Valdía suelen ser bastante feos. ¿Ya? Los del CPECH no tanto. Los del CPECH son un poco más amigables. En general. Y los de universidades también suelen ser un poco más amigables. ¿Ya? Alto anuncio, creo que renovaré mi sub. No es mala idea. No es mala idea. No, el Pedro Valdía es full. No, Pedro Valdía.
Pero el 10 general como es comercial, básicamente tú tienes ahí como los estándares. Pues, los estándares te dicen así como, oye, mira, tú no sabes porque no sabes. O sea, te hacen saber que no sabes cuando en realidad sí sabes. Lo que tiene una dificultad muy alta para que tú creer que no sabes y pagues ese premio. Vamos, vamos. Entonces, sí. En la figura se muestra una potencia de centro que transforma el triángulo ABC en el triángulo DF. OC, ¿cuál es OC? Este segmento. Uy, ¿va a pintar? ¿Cuál pinto? Pero no quiero. Ahí. Este segmento es más grande que este segmento. Entonces, transformo. Lo que está pasando es que tomo este triángulo y lo convierto en este otro triángulo. En otras palabras, lo estoy achicando. Si lo estoy achicando, si lo estoy achicando, eh, ¿cuál de estas alternativas no es? O bueno, ¿cuál alternativa es si estoy achicando? Primero tiene que ser un número. Sabemos que entonces la razón de homotesia tiene que estar entre -1 y 1. ¿Ya? Pero se reflejó. Hubo una reflexión, por lo tanto es negativo. Por lo tanto, en este caso la respuesta es la C. Es mayor que -1 y menor que 0. ¿Ya? Y eso es todo. Porque se achicó. Por lo tanto, tiene que ser un número menor que 1 y mayor que -1. Como se reflejó, tiene que ser negativo. Teórico. Pregunta teórica, sin tener que hacer ningún cálculo. Si se refleja, es negativo. Y si achicó, es menor que 1. Eso es todo. ¿Se entiende? Si se refleja, es negativo. Si por ejemplo el triángulo hubiese estado acá, la respuesta hubiese sido esta. Mayor que 0 y menor que 1. Pero está al otro lado de la razón de homotesia. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Bien, CL, muchas gracias por ese follow, panita. Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Sí? Me alegro. Vamos. Homotesia con respecto a algo que no es el origen. ¿Ok? Homotesia con respecto a un punto. ¿Ok? Entonces, aquí lo único que cambia es que voy a hacer la homotesia con respecto a un punto. ¿Ok? Vos ahí. Aguante. Aguante. Vos ahí. Vamos. Homotesia con respecto a un punto. Entonces, sea. eh, a ver. Vamos a anotarlo así. El resultado de aplicar una homotesia con respecto a un punto A, B, voy aquí borrar un poco una homotesia a X, Y, a un vector X, Y, con respecto a un punto A, B, a una razón lambda, viene dada por. Viene dada por. ¿Ya? Entonces, el resultado de aplicar una homotesia viene dado por. Acá, para hacer la homotesia con respecto a un punto, es lo mismo que hacer lo de las rotaciones. Lo primero que hay que hacer es tomar el punto, el X, Y, y restarle la traslación. Después, aplicar la homotesia. Al resultado de esto, fíjate que esto no es más que el vector. Lo voy a dejar así nomás. Le aplicamos la homotesia. Lambda por este vector. Y finalmente, el paso 3, lo que hay que hacer es sumarle ese vector. Y fíjate que lo que me gusta acá es que queda una fórmula súper buena o súper bonita de memorizar para la homotesia. Porque si tú despejas, porque este es el resultado. Este es el resultado de la homotesia. Se ve un poco fea la fórmula, pero si hacemos un par de cálculos, no es tan fea, porque te va a quedar lambda por el vector xy
menos lambda por el vector a, b más a, b. Y factorizando, te va a quedar lo siguiente. Y esto es lo que quiero que te quedes acá. Benja se suscribió. Toma. Benja, 080, muchas gracias por esa sub, panita. Nivel 1. Te agradece un montón, mi pana. Agradecido por ese apoyo indispensable al canal. La verdad que se agradece mucho que uses tu sub en este humilde canal. Me sirve, me sirve, me sirve. Ya. Fíjate que te queda la siguiente fórmula. Te queda lambda xi. Y aquí factorizando te queda más 1 menos lambda por a, b. Y esta fórmula es la fórmula de la homotesia con respecto a un punto. Y fíjate, cuando el a, b es el origen, te queda 0, 0 y te queda la otra. Esta es la fórmula de la homotesia con respecto a un punto. Es una combinación convexa. Un buen dato para los que les gusta el convexo. Entonces, fórmula homotesia con respecto a un punto. Convexo. Convexo. No sexo, no con sexo, convexo. ¿Ya? Convexo. No, no te preocupes si no te quedo, ¿ya? Ahí sí. No te preocupes si no entendiste esto, porque si a ti, por ejemplo, no te... Ya, sí, aquí estoy. Ya. Si aquí, por ejemplo, te cuesta la geometría, memorízate esta fórmula. Esta fórmula es de la homotesia con respecto a un punto. Yo quiero hacer una homotesia con respecto a un punto, tengo que aplicar este resultado. Este es el resultado de aplicar una homotesia, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ya vamos a hacer un ejercicio para que veas que en realidad es bastante amigable. Mira. Vamos a hacer este ejercicio de Demre. Este ejercicio es del Demre, ¿ya? Lo van a hacer ustedes, ¿ya? Para que vean que no es la gran cosa. Y vamos a tener la formulita acá a mano. Tener la formulita acá a mano. Vamos a tener la formulita acá a mano porque es súper útil, ¿ya? Vayan diciéndome la respuesta. Dice, al triángulo ABC de la figura adjunta se le aplica una homotesia con centro en un punto que está aquí. Se le aplica una homotesia con respecto a este punto, que no es el origen, y una razón de homotesia menos 3, obteniéndose un triángulo. Si la imagen de A es P, la imagen de B es Q, ¿cuáles son las coordenadas del punto C? Entonces yo le hago la primera pregunta, o sea, del punto R, que es la imagen del punto C. ¿Qué coordenadas tiene el punto C? ¿Qué coordenadas tiene el punto C? Menos 3,1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aplicarle la homotesia a este punto. Entonces, el menos 3,1, si le aplicamos una homotesia con respecto al punto M y en razón menos 3, ¿qué me va a dar? Fíjate que hay que solo reemplazar. La razón es 3, entonces va a quedar menos 3 por el vector menos 3,1. Más 1 menos el vector, 1 menos la constante, por el punto M, el punto donde yo quiero rotar. Menos 1, 1. Hasta acá se entiende que lo único que hice fue reemplazar en la fórmula de homotesia con respecto a un punto. ¿Estamos bien? ¿Sí? Uno lo que hace es, básicamente tomé la constante, 1 menos la constante, el punto con el que voy a hacer la homotesia, el centro de homotesia, y al punto al que le voy a aplicar la homotesia. Eso es lo que reemplacé. ¿Ya? Ahora sí, ¿se entiende un poquito más? Es reemplazar. La razón es el lambda. ¿Ya? La razón es el lambda. ¿Ya? El M es el punto del centro. Y este es el punto al cual le voy a aplicar la homotesia. Por lo tanto, haciendo las cuentas, esto me va a quedar 9, menos 3, más aquí me va a quedar 4
por el menos 1, 1. ¿Cómo sabe cuál es el punto que se le hace la homotesia? Porque me están preguntando cuáles son las coordenadas del punto R. Y el punto R es la imagen del C, porque el A es el del P y el B es el del Q. Me falta la imagen del punto C. Entonces, si sigo, esto me va a quedar 9, menos 3 más el vector menos 4,4. Y haciendo las cuentas, esto me va a quedar el 5,1. ¿Sí o no? 5,1. Y esa es la respuesta. Esa es la coordenada del punto. Es reemplazar nomás. Es solo reemplazar. Solo reemplazar. Vamos, uno más. Uno más. Busquemos aquí otra matemática. Hay otro en el modelo de Denver. Anda, hay otro. A ver, a ver, a ver. Eh, mm, no. Buscar uno más, uno más, uno más. Y no es tan complicado, Mateo, si uno le meten miedo, pero hay cosas peores. Semejanza a triángulos, por ejemplo. Esa sí es fea. A ver. Ando buscando una pregunta interesante. Que las demás están como muy regaladas. Están como muy regaladas. Entonces, una más interesante. A ver. Hay una con una motesia interesante. Hay una. Vamos. El modelo de Embre. Vamos. Le voy a tirar tiempo para que lo hagan. Voy a tirar tiempo. Que lo intente. 2 minutitos. Inténtelo. Dice, si al triángulo ABC de vértices 0, 2, 2, 1, 1, 1 se le aplica una homotesia de centro 4, 4 y una zona homotesia 2, ¿cuál es la imagen de A? Recuérdense que el resultado es x, y al vector que le quiero aplicar la homotesia, lo multiplico por lambda más 1 menos lambda por el centro. Donde en este caso el A, B es centro y lambda es la razón. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Vamos, vamos. Es llegar y reemplazar. Llegar y reemplazar. Nada más. Llegar y reemplazar. Llegar y reemplazar. Far Cry 6. ¿Por qué Far Cry 6? Vamos. ¿Salió o no salió? Me perdí. F. Ya. A este triángulo tiene estos vértices. Y quiero la imagen de A. A este le quiero aplicar la homotesia. Entonces al 0,2 le voy a aplicar la homotesia. ¿Ok? Y tengo que reemplazar nomás, pues. Y tengo que reemplazar. Le aplico la homotesia. ¿Cuál es la razón de la homotesia? Menos 2. Eso es lo que vale el lambda. Entonces va a quedar menos 2 por el punto más 1 menos menos 2 por el centro. ¿Cuál es el centro? El 4,4. Y eso es todo. Por lo tanto, esto, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar el 0, menos 4 más, esto me va a dar 3 por el 4,4. Esto va a quedar
0, menos 4 más 12,12 y esto me va a quedar el vector 12,8. Alternativa B. Es llegar y reemplazar. Llegar y reemplazar. Llegar y reemplazar. ¿Ok? Y no necesitan saber más de homotesia. No necesitan saber más de homotesia. Eso es todo. ¿No ven que no es nada del otro mundo? Mañana empezamos con funciones desde 0 a las 8. ¿Ya? Vamos a repasar funciones la semana completa. Hay que saber la fórmula y listo. Y es una nomás, una formulita re simple. ¿Ya? Lambda por el vector más 1 menos lambda por el vector. ¿Ya? Necesitas saber más. Recuerda meterse al Discord, meterse a las redes sociales, que vamos a estar avisando toda la información. Discúlpeme por el ánimo. Y eso nomás, pues, mi gente. Nos estaríamos viendo el lunes a las 8 para seguir trabajando las cositas que necesitamos, ¿ok? Así que bueno, los voy a mandar con la Gonvale, que es de mecánica. Así que. No, la de los subs, preguntas cualquiera. Me puedes mandar cualquier pregunta y la podemos ver. O me puedes preguntar sobre cualquier tema y lo podemos ver. No hay drama. El lunes hay clase de sub. ¿Ya? Así que bueno, les voy a mandar con la Gonvale, que es estudiante de ingeniería mecánica, último año. Si la quieren molestar, déjenle el follow a Vanita, es muy simpática. Así que eso. Nos vemos. Mañana fue una máxima, hermano. Sí, estoy. Nos vamos al Discord, Cristóbal. Eso. Éxito. Que les vaya bien.